La literatura latín empezó en Roma, continuó en la Edad Media y llegó al Renacimiento. Los escritores de la República Romana y el Imperio Romano eligieron evitar la innovación a favor de los grandes autores griegos, de los cuales la mayor parte de autores romanos se inspiraron. Por ejemplo, la Eneida emulaba la épica de Homero. Plauto imitó a Aristófanes y Ovidio exploró los mitos griegos. La sátira es el único género literario que los romanos identificaron como suyo. La literatura en latín enfatizó las cualidades de la cultura romana y se caracterizó por ser dirigida por las clases elevadas de la sociedad únicamente. También se caracterizó por el desarrollo del equilibrio y el orden en la escritura. Se apegó mucho a las reglas creadas y se utilizó para el servicio del bien común. Muchas veces se usó para enseñar. La literatura latina en Roma se puede dividir en 3 períodos: preclásico, clásico y posclásico. En el período preclásico destacó la comedia y autores como Plauto. En el período posclásico destacaron los autores cristianos como Boecio y San Agustín. Luego, en el período clásico lo podemos dividir en 2 etapas diferentes: la época dorada y la argentea. La argentea fue posterior a la época dorada, y en esta destacaron autores como Séneca en el drama, y también destacaron otros géneros como la poesía, la prosa y por supuesto la sátira. La época dorada destacó con la prosa, con autores como Julio César, Cicerón y especialmente la poesía, con autores como Virgilio y Ovidio. La época dorada comprendió desde el siglo I a.C. hasta la mitad del siglo I después del nacimiento de Cristo. Fue durante esta época cuando gobernó César Augusto. Él fue el primer emperador romano. César Augusto gobernó a partir del año 44 a.C., tras la muerte de su tío Julio César. Gobernó en un llamado triunvirato. Tras guerras civiles, la República Romana finalmente cae, y luego de vencer a Marco Antonio, quien había formado el triunvirato anteriormente junto a él, en Egipto, en el año 27 a.C., César Augusto se convirtió en el primer emperador del Imperio Romano. Augusto favoreció las artes y las letras, protegiendo a los poetas y literarios. Incluso él mismo se volvió mecenas de muchos autores. Esta época se caracterizó por la llamada paz romana o paz agustina. Esta fue una época de paz relativa, en la que hubo muy pocos conflictos y el Imperio Romano siguió expandiéndose en toda Europa. Durante este periodo se instituyó un sistema de bomberos, la Guardia Pretoriana, un ejército permanente y fuerzas policiales. También se mejoró el sistema tributario. César Augusto desarrolló un sistema de caminos que tenía conjunto un sistema de mensajería. Este sistema transportaba rápidamente mensajes de un lado de Europa a otro lado. La expansión del Imperio Romano llevó a la expansión del idioma latín y a su vez a la literatura en este mismo idioma. Fue una época de esplendor para Roma, con paz y un buen desarrollo económico para este imperio. Los beneficios que el emperador creó para la población permitieron que se desarrollara la cultura romana, en arquitectura, política, economía y lo que nos interesa ahora, en literatura. Durante esta época se desarrolló especialmente la poesía, la cual variaba dependiendo del autor y la época en la que fue escrita. En general, se buscó exaltar los valores romanos,
recuperar las antiguas traducciones y también restaurar el gusto por las costumbres. Debido a que se guiaban mucho por lo que César Augusto, el emperador, quería, muchas veces los poetas de esta etapa colaboraron por medio de sus obras para educar al pueblo. La creación poética tomó el modelo clásico griego, ya que los romanos consideraban que ese era el único modelo digno de ser copiado. En esta época, los griegos ya no usaban el sistema clásico. Se había desarrollado la etapa alejandrina de la cultura griega y habían abandonado el clasicismo. Uno de los principales autores de este género fue Ovidio. Publio Ovidio Nasón, simplemente conocido como Ovidio, fue un poeta del período clásico de la literatura en latín. Nació el 20 de marzo en el año 43 a.C. en Sulmona, ciudad reconocida por haber sido destruida por Aníbal. Como muchas otras figuras importantes de la época, Ovidio estudió en Roma, estudió el arte de la política y retórica. Su padre no quiso que se instruyera en la poesía o en ningún otro tipo de arte, ya que él quería que le sucedería lo mismo que le sucedió a autores como Homero. Muchos de estos autores murieron en la pobreza. Ovidio siguió su formación en otras ciudades del mundo griego. Su hermano muere a los 20 años, por lo que Ovidio se convierte en el hijo primogénito. Finalmente, abandonó la política con la muerte de su padre, a los 90 años. Su padre era terrateniente de varios terrenos, y Ovidio heredó la gran fortuna que su padre había logrado, y así logró dedicarse a lo que siempre le había gustado, la poesía. Se retiró a Sicilia y Atenas, donde completó sus estudios. Los primeros poemas de Ovidio se inspiraron en varios amores del poeta, los cuales expresó en su obra Amores. En este poema recopila poemas dedicados a una muchacha llamada Corina. Corina probablemente nunca existió y solo era una representación de las amantes y esposas de Ovidio. Luego, escribió Arte de Amar, obra en la que da consejos de cómo mantener una relación, dónde encontrar mujeres, cómo cortejarlas y cómo evitar que nos la roben. También escribió Remedia Amoris y Medicamina Faciei Feminae. Luego se inspiró en heroínas míticas como en su obra Medea, y escribió poemas con temas didácticos y algunas veces con temas eróticos. Un ejemplo donde podemos notar la poesía romántica de Ovidio es en una de sus frases: el amor, como la tos, no puede ocultarse. Esta es la traducción de una frase que es parte de un poema hecho por Ovidio. Se casó con 3 mujeres. Sus 2 primeros matrimonios fueron muy cortos. Tuvo una hija en su segundo matrimonio, y luego con su tercer matrimonio, el cual duró mucho más tiempo que sus primeros 2, tuvo otra hija, con la cual se encariñó más, y luego él mismo se encargó de enseñarle sobre poesía y sobre cualquier otra cosa que él supiera. A diferencia de los poetas del principio del siglo I a.C., Ovidio no vivió las guerras civiles que asolaron Roma, como en el caso de Virgilio y Horacio. Esto diferenció a los poetas. Los primeros poetas de este siglo hablan más de la política y de la guerra, mientras que poetas como Ovidio, quienes formaron parte de la segunda parte de este siglo, apreciaban más la erudición y se despreocuparon en lo que respectaba a la política y a la sociedad. Durante su marudez, Ovidio escribió sus obras más reconocidas. En Fastos, obra inconclusa, Ovidio explica el origen del nombre de los meses y las fiestas que celebran los romanos.
Su otra obra es Metamorfosis. Metamorfosis es el poema más reconocido de Ovidio. Este poema consta de 15 libros. En este poema se narra la historia del mundo, combinando mitología e historia. Esta obra utilizó más de 250 mitos de la cultura griega. Durante estas narraciones, Ovidio describe cómo cambian físicamente los personajes y las divinidades. Por ejemplo, en su último libro describe la transformación del alma de Julio César en una estrella. Todas las transformaciones son introducidas como si fuera algo totalmente normal. Esta obra tuvo una gran influencia en la poesía medieval, ya que se tomaron los modelos de mitología de esta misma obra. Metamorfosis incluye varios temas a lo largo de los distintos poemas. Entre estos temas podemos encontrar amor, violencia, cambio, el arte mismo, etc. La última etapa de su vida inició con su exilio de Roma. Por razones desconocidas, el emperador Julio César lo obliga a exiliarse en la actual Rumania, en la ciudad de Tomis. Se cree que lo exilió debido al tono erótico de sus poemas. En esta época escribió Tristes y Cartas del Ponto. Tristes son 5 libros en los que describe lo que sucedió y defiende su inocencia. En Cartas del Ponto se dirige a sus amigos para que lo aboguen por su causa ante el César. Sus intentos de ser perdonado fueron en vano, y murió en Tomis en el año 17 después de Cristo. Con la muerte de César Augusto, empezó a decaer la literatura en latín. Ningún otro emperador promovió las letras como lo hizo este. Sin embargo, las obras que se escribieron durante su gobierno han tenido repercusiones hasta hoy en día. La poesía clásica en latín se desarrolló en esta época, destacando autores como Virgilio y Ovidio, de los cuales se siguen tomando ejemplo hoy en día. La obra Metamorfosis es la obra más importante que escribió Ovidio. Esta obra relata usando mitología e historia. Sus relatos de la mitología griega se estudiaron y se usaron como ejemplo siglos después. Es importante remarcar la importancia que tuvo César Augusto para el desarrollo de la poesía en latín. Ovidio y otros autores pudieron salir adelante gracias a lo que construyó este emperador. La paz romana y la promoción del arte durante el gobierno de César Augusto llevaron a Ovidio a lograr su reconocimiento, pero también su propia poesía fue lo que pudo haber causado su expulsión de Roma, viviendo en exilio hasta su muerte. En resumen, la época de oro fue la época más importante de la literatura en latín. Esta sucedió durante el gobierno de César Augusto. En esta época destacó la poesía, y uno de los principales autores fue Ovidio.